Hola, buenas tardes. ¿Qué ocurría? ¿Que no os dejaba conectaros? No, no se podía. Ujú. Estaba como a la espera. Muy bien. Bueno, Blanca, tú tienes dentro de un rato la entrevista Sí, de admisión. sí. Muy bien. ¿A qué hora te había programado? ¿A las 6 o 6:30? Las 6:30, después de la charla. Vale, muy bien. Hola, hola. Bien, ya está. A ver, muy bien. Jocelyn, te voy a quitar el papel de presentador, ¿vale? Y voy a asumirlo yo. ¿Estáis viendo mi pantalla? ¿Sí? Bueno, pues nada, si os parece, vamos a ir comenzando porque ya llevamos unos minutos de retraso, bueno, no mucho, 10 minutos, aunque son muchos los que se han inscrito, casi 50 personas, pero aquí me aparecen que hay 17 personas, 18 personas inscritas ya funcionando. Bueno, si os parece, vamos a hacer un poquito las presentaciones para hacer un poco de tiempo, ¿vale? Eh, la presentación la vamos a llevar Marcos Luengo, que es presidente de la escuela, y un servidor, Fernando Igual, director general de IDESIE, ¿de acuerdo? Pretendemos que sea una presentación muy dinámica, muy rápida, no queremos quitaros mucho tiempo y fundamentalmente daros la palabra. Con muchos de vosotros ya hemos tenido sesiones informativas, alguno de vosotros pues está a la espera de realizar la entrevista de admisión y bueno, pues fundamentalmente estamos aquí para responder a vuestras dudas, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna inquietud, por favor, o bien por el chat o bien directamente conectáis el micrófono y pedís la palabra y estaremos encantados de responder cuantas dudas podáis tener, ¿de acuerdo? Eh, y si os parece, vamos a ir comenzando con el fin de, bueno, pues de ir ya, ¿no?, avanzando un poquito los contenidos de esta presentación. Muy, muy brevemente, IDESIE somos una escuela muy peculiar, muy particular, en la que nos dedicamos fundamentalmente a trabajar con ingenieros y arquitectos, ¿de acuerdo? Nosotros nacimos en el año 2012 con un propósito firme de ofrecer a los ingenieros y arquitectos pues una formación muy, muy ligada al mundo profesional. No pretendemos lanzar al mercado nada más que profesionales, ¿de acuerdo? Profesionales que estén dispuestos a asumir roles de responsabilidad, funciones de dirección. Nos centramos mucho, de hecho ese es el eslogan de la escuela, en ayudaros a proyectar vuestro futuro, ¿no? De acuerdo, en ayudaros a aquellos que están comenzando su andadura profesional, bueno, pues a entrar en el mercado laboral con garantías de éxito, con unas competencias tanto técnicas como transversales que le permitan entrar, bueno, a desempeñar sus responsabilidades con seguridad, con confianza y poder así crecer en muy poquito tiempo, ¿de acuerdo? Y a aquellos alumnos que ya tienen cierta experiencia, aquellos alumnos que ya tienen, bueno, pues años de trabajo a sus espaldas, les ofrecemos la posibilidad de renovar contenidos, de ver aquellos temas más innovadores, de forma que les ayudemos a potenciar, a reactivar, a revitalizar su carrera profesional, ¿de acuerdo? Siempre con una visión muy ligada, como os digo, al mundo profesional. De hecho,
El Master BIM Full Time se caracteriza fundamentalmente por esa implicación entre el trabajo y la formación, ¿de acuerdo? Los principios inspiradores de todos los contenidos, de todos los programas de la escuela son, como os decía, la experiencia y la aplicación práctica. De hecho, esa es una de las otras características del Master BIM Full Time, ¿de acuerdo? Nuestros alumnos enriquecen su perfil profesional aplicando en el día a día lo que ven en las clases, ¿de acuerdo? Por las tardes van a clase y al día siguiente por las mañanas tienen que aplicarlo. Innovación tecnológica. Os vamos a mostrar todos los contenidos más innovadores. De hecho, hay asignaturas en las que vais a ver temas que todavía no están consolidados en el mercado, precisamente por la innovación tecnológica, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que queremos es que seáis punta de lanza, que veáis aquello que se está investigando por parte de las empresas, aquello que puede ser en el futuro pues una realidad, ¿de acuerdo? Y que vosotros pues tengáis los conocimientos para poder llevarlo a las empresas, ¿de acuerdo? Conocimientos técnicos y empresariales. El propósito del Master BIM es lanzar al mercado gente que aspire a desempeñar puestos de responsabilidad. Cuando hablamos de BIM, hablamos de dos grandes dimensiones. Hablamos de la dimensión de la producción, la dimensión de, por ejemplo, del desarrollo de usos BIM más ligados al modelado, ¿de acuerdo? Y por otro lado hablamos de dirección de procesos BIM, que son aquellos en los que particularmente mostramos especial interés, sin renunciar a trabajar las dos dimensiones, es decir, vais a ver mucho software, vais a ver mucha ejecución de esos procesos, pero lo que pretendemos, como digo, es formaros para que podáis desempeñar esos puestos de liderazgo. Actualmente, en el mercado profesional, se está demandando no solamente la formación BIM, sino la acreditación de conocimientos y experiencia para el desempeño de determinados roles, ¿de acuerdo? Conforme a las normas internacionales actuales, bueno, pues ya se están definiendo roles como el BIM Information Delivery Manager o el BIM Construction Manager o el BIM Design Manager, ¿de acuerdo? Que son todo funciones dirigidas a la dirección de equipos de trabajo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que pretendemos unificar y conseguimos, de hecho, en el máster, ¿de acuerdo? El formaros desde el punto de vista técnico y también el incrementar vuestro know-how, vuestras competencias de negocio, ¿de acuerdo? Y una parte fundamental para nosotros es ayudaros en vuestro desarrollo profesional. De hecho, es la gran apuesta y el elemento diferencial del Master BIM Full Time de IDESIE con respecto al resto de másteres que hay en la competencia, ¿de acuerdo? Nosotros nos preocupamos porque el 100% de nuestros alumnos encuentren un trabajo al acabar el máster. De hecho, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ya hay alumnos que han sido admitidos en la promoción que va a comenzar este próximo mes de octubre, la promoción para la cual estamos haciendo esta sesión informativa, que ya han comenzado a trabajar, ¿de acuerdo? Hay alumnos a los que ya les hemos puesto en marcha en proyectos, alumnos que venían con un cierto conocimiento previo y que, por tanto, bueno, pues la entrevista de admisión funcionó muy bien, comprobamos que tenían la capacidad para ponerse a trabajar y ya directamente, antes de empezar el máster, les hemos hecho un contrato laboral y les hemos asignado proyectos y antes de comenzar las clases ya están trabajando, ¿de acuerdo? Sin más, vamos a hablar de las características diferenciadoras de este Master BIM, ¿de acuerdo? En primer lugar, la metodología académica. Nosotros seguimos un programa de trabajo, Learning by Working, muy característico, en el que lo que pretendemos es combinar el trabajo y la formación. Lo que pretendemos es acortar los plazos en los que vuestro perfil adquiere las competencias, la experiencia y los conocimientos adecuados para empezar a crecer, para empezar a generar, ¿de acuerdo?, resultados en vuestro puesto de trabajo. Y eso lo conseguimos unificando el trabajo por las mañanas y las clases por la tarde. Os vamos a asignar a clientes reales,
a proyectos reales, sometidos a requisitos y condiciones de calidad, de plazo, de tiempo. Vais a estar sometidos a la presión propia de un trabajo. Lo que pretendemos con esta metodología es que vosotros simuléis, ¿de acuerdo? O viváis, mejor dicho, la experiencia de un trabajo profesional. Tenéis la obligación de estar 8 horas dentro del mundo BIM, 8 horas día a día, semana a semana, ¿de acuerdo? De las cuales 4, como digo, vais a trabajar en proyectos reales de clientes reales, cobrando un sueldo por ello, ¿de acuerdo? 500 euros netos al mes. Y por las tardes, bueno, pues es el momento de las clases, ¿de acuerdo? Ese es el funcionamiento durante el periodo académico, durante los 10 primeros meses, ¿de acuerdo? Como digo, 10 meses con contrato laboral o en contrato laboral en prácticas, una remuneración mensual de 500 euros netos, ¿de acuerdo? Y en la que se combina trabajo por las mañanas y por las tardes el turno de las clases. Al acabar esos 10 meses, adicionalmente, también os garantizamos 6 meses de prácticas remuneradas. En este caso, estos 6 meses ya se establece una relación contractual entre una de las empresas con las que tenemos acuerdos de colaboración y el alumno, ¿de acuerdo? En este caso, el alumno pasa a ser contratado por la empresa y se sujeta a pues su régimen laboral, ¿de acuerdo? De forma que el alumno durante 16 meses está recibiendo esos inputs tanto a nivel académico, a nivel técnico, como a nivel profesional y adquisición de experiencia. Una vez pasados esos 16 meses, como podéis imaginar, pues ya ha pasado el tiempo más que suficiente para que el alumno pueda desenvolverse con plenas garantías. De hecho, lo que estamos notando por las promociones pasadas es que nuestros alumnos en muy poquito tiempo suben muy rápido en las diferentes jerarquías de la empresa, ¿de acuerdo? En muy poquito tiempo empiezan a desempeñar labores de responsabilidad. Yo os invitaría a que seguramente muchos de vosotros tenéis perfiles en LinkedIn, bueno, pues que os metáis y busquéis dónde están trabajando nuestros alumnos y qué puestos desempeñan. Veréis que la mayoría de ellos, como os digo, están desempeñando puestos de gran relevancia, puestos muy atractivos en los que principalmente bueno, pues ponen en práctica, como digo, los conocimientos que han visto en el máster, tanto a nivel de producción como de dirección de equipos, ¿de acuerdo? Por tanto, principal característica del máster, la combinación del trabajo y la formación, ¿de acuerdo? Aquí os quiero dar la palabra. ¿Hay alguno que tenga alguna duda respecto a esta circunstancia? Es importante, eso porque es un elemento característico y fundamental del máster. ¿Alguno tiene alguna duda? Yo tengo una duda sobre si los 10 meses de formación y 6 meses de prácticas son en la misma empresa, son en distinta empresa o... Pueden ser en distintas empresas. Durante los 10 primeros meses, ¿de acuerdo? Os asignamos estáis trabajando bajo al Departamento de Consultoría y Desarrollo de Desarrollo BIM de IDESIE Business School, ¿de acuerdo? Ahí nos llegan diferentes proyectos, ¿de acuerdo? Algunos de los proyectos se desarrollan en casa del cliente y os asignamos al cliente y otros proyectos lo desarrollamos en la escuela, ¿de acuerdo? Se puede dar la circunstancia de que, oye, te asignemos a un cliente y ese cliente quiera continuar contigo mes tras mes y puedas estar 10 meses en una misma empresa o no, al cabo de 2-3 meses vuelves a la oficina, te asignamos a otro cliente y al cabo del mes vas a otro proyecto, ¿de acuerdo? Es el funcionamiento propio y normal de cualquier empresa. Sí que es cierto y es muy habitual, no lo voy a negar, que aquellos alumnos que funcionan bien en una empresa, bueno, pues oye, la empresa se encuentra cómoda con ese alumno y al final pide que se quede, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya depende de vuestra valía personal, depende de vuestro esfuerzo y, bueno, de que sepáis también venderos, ¿de acuerdo? Y es luego... importante, Fernando, resaltar, perdonad que interrumpa, soy Marcos Luengo, como me ha presentado Fernando.
es importante resaltar que lo que ofrecemos no es unas prácticas como puede ofrecer cualquier otra escuela. Al final, lo nuestro es una bolsa de trabajo, es decir, son oportunidades laborales y perfiles que nos reclaman las empresas, lo cual no se limita exclusivamente a un compromiso de empresas, sino todo lo contrario. Son necesidades de las empresas que requieren recursos y al final nosotros asignamos recursos a empresas. Como bien contaba Fernando, hay muchas empresas ya que nos conocen, hay muchas empresas que nos solicitan perfiles y a medida que vayan necesitando esos perfiles, nosotros vamos incorporando alumnos. En ese periodo de los 10 meses están bajo contrato IDESIE, pero ocurre en muchas ocasiones que las empresas con las que colaboramos nos piden hacer directamente ellos el contrato, ¿vale? Procuramos que no sea así porque seguimos de alguna forma un trámite que sea parejo con todos los alumnos, pero es verdad que hay empresas que nos piden directamente hacerles el contrato. Como os decíamos, son necesidades de las empresas, lo cual, si tu trabajo lo haces bien y la empresa está contento contigo, al final las posibilidades que tienes de quedarte son máximas. Por otro lado, también, como la bolsa de trabajo que tiene IDESIE permanentemente nos llegan ofertas, al final uno de lo que está programado dentro de IDESIE es asignarte un tutor. Ese tutor contigo lo que va a ir es, a medida que va surgiendo el máster o que vamos avanzando en el máster, pues vas a poder ir descubriendo otras profesiones profesionales que a lo mejor no conoces tanto, que pueden ser muy atractivas y al final lo que se pretende es orientarte profesionalmente. Pues al final surgen muchas ofertas en IDESIE, a lo mejor algunas no encajan bien en tu perfil y otras sí encajan muy bien y al final lo que intentamos es adaptar esas ofertas realmente a vuestros perfiles, ¿vale? Pero que salgamos un poco de esas prácticas que ofrecen que ofrecen las empresas, ofrecen las escuelas o las universidades, sino que realmente estos son ofertas laborales, ¿vale? No, es un trabajo es un trabajo, vamos. De hecho, ya os digo, o sea, el concepto es el concepto de que hay que atender a un cliente, ¿de acuerdo? O sea, hay que atender a un cliente. O sea, Ferrovial tiene una necesidad y Ferrovial nos pide, dentro del cuerpo del equipo de alumnos, nos ofrece pues perfiles que se adapten a lo que realmente Ferrovial pide. Acciona lo mismo, a Econ lo mismo. O sea, todas aquellas empresas con las que colaboramos, pues al final lo que nos piden son recursos para proyectos que tienen en marcha. ¿Vale? Thais, ¿querías comentar algo? Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. En realidad estoy conectándome desde la conexión de mi hijita. Mi nombre es Milena, me comunico desde Perú. Disculpen que he tenido problemas de red para poder conectarme, ingresé un poco tarde, pero sí estaba interesada un poco por la información previa y quería una cosa, un resumen en un par de minutos. Lo que estoy entendiendo es de que aquí podemos ir a estudiar una maestría. Lo que no me queda claro es qué maestría, y que por lo poco que estoy entendiendo es desde el primer día uno aprende en la práctica, o sea, con contratos con empresas a quienes le doy mi servicio en una calidad de junior. Y bueno, pues como dicen, si al final están contentos con mi trabajo, ya dependerá de la empresa si decide llevarme adelante con ellos. Es lo que entiendo. ¿Estoy bien? Sí, exacto. Sí, por un lado, el máster versa sobre la metodología BIM, Building Information Modeling. Es un máster BIM que está dirigido a ingenieros y arquitectos en sus diferentes ingenieros de caminos, ingenieros civiles, arquitectos técnicos, ingenieros industriales, bueno, ¿de acuerdo? Y es un máster que trabaja sobre la metodología BIM. La metodología BIM es una metodología de trabajo innovadora que está potenciando el proceso de transformación digital en el sector de la ingeniería, la arquitectura y la construcción. Entiendo, perdona, me ha dicho que no eras Thais, ¿no? Que eras, perdona. Milena. Perdona. Tenemos aquí, en realidad tengo un par de hermanos más y todos estamos interesados con el tema. Uno es ingeniero civil, tiene varios años en gestión de proyectos, el otro es ingeniero geólogo, también en exploraciones, y en mi caso soy ingeniero industrial. Entonces, bueno, pues, yo creo que sí, digamos que vamos con los perfiles que nos ofrecen, ¿no? Bueno, pues muy resumidamente, no pretendo dar una clase BIM, ¿de acuerdo? Ni mucho menos, no es el momento. Entiendo que muchos de vosotros ya conocéis la metodología, pero básicamente el Building Information Model y Building Information Management consiste en la gestión del proyecto, del ciclo de vida del activo, desde la fase de diseño hasta la fase de explotación del activo, a través de un proceso de construcción digital previo.
previo, ¿de acuerdo? De forma que pueda simular en fase previa todos aquellos procesos de trabajo que van a implicar la construcción y posterior explotación del activo, ¿de acuerdo? Todo ello muy ligado a la tecnología, muy ligado al uso de software, ¿de acuerdo? Con una doble visión de eficiencia operacional, ahorro de costes, tiempos y recursos y una generación de valor hacia el cliente, ¿de acuerdo? Bueno, te he resumido BIM en menos de 2 minutos, en 30 segundos. Me quedó bastante claro. Y yo tenía otra duda que también era importante, era el tema de, o sea, nuestros documentos, porque digamos que podemos ya iniciar los estudios así como tal o previo, tendríamos que primero hacer nuestras homologaciones de títulos antes de postular, porque esa era otra duda. Sí, a ver, en primer lugar, la presencia o las habilitaciones, los permisos, mejor dicho, de los estudiantes extranjeros en España, ¿de acuerdo? Requiere necesariamente que optéis, que consigáis el visado de estudiante, ¿de acuerdo? Para gestionar el visado de estudiante ante las embajadas o consulados correspondientes, necesitáis, por un lado, la carta de admisión por parte de IDESIE, que esto solamente se otorga una vez hayáis pasado el proceso de admisión. Una vez que paséis el proceso de admisión, os llegará una carta oficial por parte nuestra notificando tal circunstancia y debéis proceder a efectuar la reserva de la matrícula mediante el abono el pago de 3.000 euros, ¿de acuerdo? En ese momento se os conceptualiza se os conceptúa como alumnos inscritos en el Master BIM Full Time y se os envía 2 documentos, la acreditación de dicho pago y el plan de estudios. Con esos 3 documentos ya podéis ir como os digo, a la embajada o al consulado correspondiente y gestionar vuestro visado de estudiante. ¿De acuerdo? Ese visado de estudiante os habilita aquí en España para poder estar con plena legalidad, sin ningún tipo de problema y poder cursar el máster conforme a sus características, ¿de acuerdo? Una vez aquí en España, pues ya efectuamos los trámites correspondientes para poder ser contratados, etcétera, tal, ¿de acuerdo? En cualquier caso, cualquiera de vosotros que estáis en una situación similar, poneros en contacto con la Secretaría de Programas y ella misma os podrá informar perfectamente de los pasos a seguir para conseguir estas acreditaciones y poder veniros a España para poder cursar el máster. El máster está muy focalizado, como comentaba Fernando, en concreto esta sesión para full time, para profesionales de menos de 30 años de edad y menos de 5 años de experiencia profesional. Tenemos las versiones executive y tenemos versiones online, pero este está focalizado principalmente a la parte de gente joven y gente que necesita un impulso o una proyección profesional. Ahora hablaremos un poquito más en detalle de lo que es el programa, que yo creo que es un aspecto el más importante del máster. Por supuesto, la parte de trabajo es importante, pero más importante son las capacitaciones que vais a adquirir en este máster. Este máster, a diferencia de lo que vais a encontraros en el mercado, como comentábamos, es un máster muy focalizado en la gestión. Es decir, lo que realmente aporta valor hoy en día es cómo trabajar en las empresas, no qué herramientas utilizo, sino cómo voy a aplicar esas herramientas en los procesos de trabajo. Y a priori es lo que nosotros pretendemos en el máster es formaros cómo tenéis que trabajar, ¿vale? Que eso es realmente lo que tiene valor. Y, por supuesto, todo en un marco que garantíe o que certifique vuestra formación y que realmente sea un marco válido para el mundo profesional, que a la postre son los que van a contrataros y los que van a contar con vosotros. Sí, de hecho, ahí me faltaba por responder una parte de la pregunta de Milena, era el reconocimiento, la convalidación o el reconocimiento del título, ¿de acuerdo? Al ser un máster de título propio por parte de IDESIE, no necesitamos una convalidación académica conforme al Ministerio de Educación español, ¿de acuerdo? Nosotros, siempre y cuando nos presentéis las notas y nos presentéis el título correspondiente por parte de vuestro país, nosotros lo damos por bueno, ¿de acuerdo? Ya os digo que es un máster, como decía Marcos, muy orientado al mundo profesional, ¿de acuerdo? Y por tanto es el mundo profesional luego el que validará, apreciará o validará vuestras características, ¿de acuerdo? A ver, más de 30 años. ¿Es posible hacer este máster más de 30 años? Es posible.
Sí, es posible. No es lo habitual, ¿de acuerdo? No es lo habitual ni lo ordinario, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Todas las promociones sí tenemos, en todas las promociones sí hay algún... Hay uno, hay dos, pero no es lo habitual ni lo ordinario, ¿de acuerdo? No es lo habitual ni lo ordinario. Lo que hacemos es estudiar un poco la situación y circunstancias de esa persona para ver si es idóneo el hacer el máster con full time o no, ¿vale? Pero sí es verdad que no cortamos ya por tener más de 30 años de edad, pues a priori una de las limitaciones está por el tipo de contratación. Los contratos que hacemos son contratos como cualquier otro profesional. La diferencia es que al tener menos de 30 años de edad y menos de 5 años de experiencia profesional, ese contrato es un contrato en prácticas, el modelo de contratos en prácticas, pero tiene las mismas garantías y las condiciones, es exactamente igual que cualquier contrato que pudiera ser indefinido, ¿vale? Pero es una peculiaridad que en este caso las empresas se bonifican al ser ese tipo de contrato, pero es un contrato normal y corriente, ¿vale? Cotizando a la Seguridad Social, por supuesto con las mismas exigencias, con los mismos beneficios a nivel de vacaciones, o sea que es un contrato normal. Por ejemplo, recuerdo hace 2 o 3 años admitimos a una persona creo que era colombiana, ya no recuerdo, colombiana o mexicana, bueno, que tenía 35, 36 años y su intención era volverse a México, ¿de acuerdo? A México o a su país de origen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hizo aquí el máster sin ningún tipo de problema, estuvo trabajando con nosotros esos 10 meses y al acabar los 10 meses se volvió a su país, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en ese caso concreto no hubo ningún problema, ¿de acuerdo? O sea, porque, bueno, pues su intención no era quedarse en España y, por tanto, esa problemática que podía haber a nivel legal, a nivel contractual, no se dio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que ver el caso concreto, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, la norma general la mayoría, el 99% de nuestros alumnos son alumnos de menos de 30 años con menos de 5 años de experiencia profesional. ¿Que puede haber 1 o 2 candidatos que no cumplen estas circunstancias? Hay que verlos, siempre lo hay, pero hay que verlos, ¿vale? Hemos tenido, por ejemplo, yo recuerdo una candidata de hace un par de promociones que tenía, yo creo que cerca de los 42 o por ahí, pero como decía Fernando, son situaciones personales que se habla internamente con IDESIE y si se ve que es idóneo para esa persona, pues se le propone para hacer el máster, ¿vale? Pero son circunstancias que hay que analizar en cada caso. Que no cumplen esos mínimos, pues bueno, pues luego tenemos el Master Executive, que la única diferencia en sí es el tema del trabajo, pero hay bolsa de trabajo, y el Master Online, que es, pues como decimos, pues es otra modalidad que tenemos para aquellos que no pueden asistir y hacer el presencial. Apostamos 100% por el presencial, ¿vale? El online está para aquellos profesionales que no pueden desplazarse y que no lo pueden hacer por su disponibilidad, por su distancia, por lo que sea. Pero al final está demostrado que los máster presenciales ofrecen muchos más beneficios que cualquier máster online. Si podéis investigar un poco y hablar con gente que esté trabajando en empresas de primer nivel en España, os van a hablar un poco de nuestra formación. Es decir, cuando nosotros ofrecemos cualquier alumno nuestro, cualquier empresa, saben que están contratando a una persona que tiene los conocimientos y capacidades que necesitan para su desempeño. Hoy en día estamos recibiendo alumnos que están haciendo otros máster en España y que se están dando cuenta que han recibido una formación muy focalizada en el software y poco focalizado en la parte de gestión, que es lo que realmente cualquier profesional que ha hecho una carrera de arquitectura e ingeniería van a valorar más la parte de gestión, porque al final lo que quieren es crecer profesionalmente, no quedarse como menos modeladores, ¿vale? Al final, el quedarse en la parte baja de la pirámide, pues está bien para una serie de profesionales, pero para aquellos que optan a crecer profesionalmente, pues necesitan algo más de formación, no solo formación limitada en el manejo de software. Bueno, si os parece, si hay alguna pregunta más o vamos continuando. Argentina. A ver, un momentín, que estoy aquí leyendo. A ver. Gastón, me interesa el máster online, ya que estoy en Argentina. ¿Existe alguna manera de trabajar con empresas de manera remota?
A ver, Gastón, sí que existe, ¿de acuerdo? Pero si nos permites, nos centramos en el máster BIM Full Time, ¿de acuerdo? Y al final del máster comentamos cómo funcionamos con el online, ¿de acuerdo? Si quieres, Gastón, nos dejas tu correo electrónico y mañana se pone en contacto la secretaria de programas y te cuenta un poquito lo que es la vinculación, la formación online y la vinculación con el trabajo, ¿vale? Pero Vale. sí hay esa colaboración. De acuerdo. Y de hecho ahora mismo, por ejemplo, pues estamos trabajando con alumnos de IDESIE en Estados Unidos, en Colombia, o sea que sí, lo hacemos, ¿de acuerdo? Lo hacemos. Karina, exactamente igual, ¿vale? Si nos permites, nos centramos en el full time, ¿de acuerdo? Y lo mismo, nos quedamos con tu contacto y concertamos una sesión particular. Y si ahí tenemos tiempo, pues al final de esta sesión, pues comentamos un poquito, ¿de acuerdo? Daniel, exactamente lo mismo, ¿vale? Pero respondiendo un poquito a Karina, lo que comentas, Karina, de ganar experiencia en empresas, por supuesto, porque en el caso del máster full time, al asignarte a empresas españolas que tienen sede en Madrid, porque al final tú si haces un presencial, tienes que estar trabajando en empresas en Madrid, pues al final vas a trabajar en grandes empresas y vas a aprender, o por lo menos vas a poder participar en esos procesos de trabajo que desarrollan esas empresas, lo cual es un know-how que recibes y que, por supuesto, lo puedes sumar a tu formación, lo puedes sumar a tu experiencia y lo puedes utilizar para poder implantarlo en otras empresas. O sea, que al final esa experiencia que recibes a nivel profesional, pues es algo que aporta valor, porque ahora mismo las empresas que te quieren contratar para trabajar en temas de BIM, lo primero que te van a pedir es si tienes experiencia. Al final, con los máster, lo que adquieres es, además de una muy buena formación, una experiencia que te posiciona, ¿vale? Al final, lo que estamos haciendo es posicionarnos en el mercado y generando, pues, lógicamente, muchas más oportunidades. Vale. Muy bien. Resumiendo, ¿de acuerdo? Comienzo del máster, próximo 22 de octubre, horario de lunes a viernes, 8 horas, ¿de acuerdo? Por las mañanas 4 horas a trabajar y por las tardes de 4 a 8 y media es el momento de las clases, ¿de acuerdo? Duración 10 meses. Durante los 10 primeros meses estáis con nosotros, con un contrato laboral en prácticas y una remuneración mensual de 500 euros netos, ¿de acuerdo? Al finalizar esos 10 primeros meses, bueno, pues ya os hacemos, pasáis a formar parte de aquella empresa que os contrate, ¿de acuerdo? Son 6 meses bajo un contrato laboral ya establecido directamente entre la empresa y el alumno, ¿de acuerdo? Y el precio de la matrícula son 15.000 euros. Yo aquí siempre digo que hay que hacer bien los números porque tener en cuenta que esos 15.000 euros tú vas a obtener un retorno de la inversión directo de 5.000 euros durante esos 10 meses. Por tanto, ya no es un importe neto de 15.000, sino de 10.000, ¿de acuerdo? Y luego también, adicionalmente, os estamos garantizando durante esos 6 meses una remuneración por parte de la empresa, que está, la media se encuentra en torno a los 1.500 euros, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues sin lugar a dudas, es el máster BIM de IDESIE, pues es una inversión cuyo retorno directo se encuentra en un periodo de tiempo muy corto, ¿de acuerdo? Importante, también quería hacer un inciso, creo que sí, con relación a las certificaciones, ¿de acuerdo? El mundo de la construcción, el mundo de la ingeniería, la arquitectura y la construcción irremediablemente necesita pasar por un proceso de transformación digital, ¿de acuerdo? Hay estudios que afirman que nuestro sector está por debajo de niveles de transformación digital del sector agroalimentario, por ejemplo, del sector agrícola, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues irremediablemente necesitamos pasar por ese proceso de transformación digital que viene de la mano de BIM, ¿de acuerdo? Eso implica que no hay proyecto de edificación o no hay proyecto de infraestructuras, ¿de acuerdo?, que no exija el trabajo por la implicación de profesionales
BIM, ¿de acuerdo? De profesionales con conocimientos y experiencia BIM, ¿de acuerdo? Eso nos lleva a las certificaciones internacionales, ¿de acuerdo? Actualmente IDESIE tiene un acuerdo con BSI, la British Standard Institution, ¿de acuerdo? Para la certificación de perfiles BIM. BSI tiene, BSI tiene, conforme a la norma ISO 19650, definido una serie de perfiles, ¿de acuerdo? Bueno, pues nuestro máster os facilita, os permite presentaros esas certificaciones, ¿de acuerdo? Certificaciones que tienen un reconocimiento internacional. Fundamentalmente, un reconocimiento internacional, y BSI es muy conocido en el mundo anglosajón. En el mundo hispanoamericano estamos gestionando un acuerdo de colaboración con otra entidad certificadora que se llama AECMI, AEC Management Institute, que también tiene procesos de certificación. Todavía no lo hemos cerrado, por tanto todavía no está aquí presente, pero nuestros alumnos os podéis presentar a las dos certificaciones, la certificación de BSI y la certificación de AECMI. ¿De acuerdo? Si os parece, entramos en el programa y aquí le doy la palabra a Marcos, que os va a explicar, pues, a grandes rasgos las características. Hablando de la certificación, sí comentaros que las certificaciones que están dando ahora mismo, las que tienen algo más de prestigio, ya no solo piden acreditar una formación, sino también piden acreditar una experiencia. Por eso el hacer un máster que no te aporte experiencia, pues bueno, no te va a poder permitirte esas garantías en cuanto a temas de certificación. Y por otro lado, como comentaba Fernando, la British Standard es la institución anglosajona, británica, de referencia en el ámbito del BIM. De hecho, son las que desarrollaron las normas, la PAS 1192, y son las que a la postre, pues a partir de esas normas han surgido la ISO 19650. Entonces, bueno, pues que tengáis un poco de referencia que IDESIE tiene en exclusiva ese acuerdo con la British en España, ¿vale? Y ese aspecto yo creo que es importante. Recibiréis la formación. Luego, lo que es la certificación hay que hacerlo directamente con BSI, pero tenemos unos acuerdos especiales con ellos con ciertos beneficios de cara a nuestros alumnos, ¿vale? Entrando un poco en la parte del programa, si os fijáis, lo hemos dividido en 4 áreas. En 4 áreas, ¿por qué? El máster principalmente se focaliza en la parte de BIM, como decíamos, pero dentro del BIM hemos incorporado otras áreas que consideramos importantísimas. Es decir, el BIM Project Management es la figura del Project Manager, adquiere quizá mucha más relevancia ahora con la aparición de BIM por la parte de la colaboración y el entorno de trabajo. Entonces, el complemento de formación en la parte de Project Management es importantísimo. Y luego sumamos 2 áreas más, que son la de talento y la de innovación. Talento son asignaturas propias de un máster de negocios, un MBA, pero muy focalizadas al perfil que nosotros lanzamos en el máster. Es decir, asignaturas como estrategia, management skills, que van muy dirigidas a la parte de comunicación, asignaturas como, por ejemplo, finanzas, que son asignaturas, como decíamos, que van dirigidas a potenciar vuestro talento y que aporten valor y complemento a la formación que vais a recibir. Y luego, por último, hablaríamos de la parte de innovación, que son asignaturas que incorporamos, o mejor dicho, todos aquellos elementos o toda aquella tecnología que ha ido saliendo año a año y que, de alguna forma, pueden convertirse en el futuro en punta de lanza, pues al final nosotros apostamos en esa parte formativa para ir preparando a los alumnos en lo que viene, ¿vale? Entonces, todo, por supuesto, lo que es la inteligencia artificial, Business Analytics, lo que es la parte, pues, Machine Learning, o sea, asignaturas, o por lo menos consideramos que son complementos fundamentales dentro del máster. Dentro de la parte BIM, que es la parte fundamental del máster, pues bueno, recorremos, como decía Fernando, desde lo que es la parte del diseño a la parte de explotación. Es verdad que ahora mismo, principalmente, las empresas ya han pasado esa fase del diseño. Parece que está, por lo menos en España, estamos mucho más hechos a la parte de BIM aplicada al diseño. Estamos algo en la parte de construcción, pero todavía hay mucho por desarrollar. Y en la parte de explotación. Entonces, al final, vais a ir recibiendo una formación, por supuesto, aplicando siempre lo que son la parte de los procesos, ¿vale? Y en las diferentes fases de un proyecto. Entonces, hay un proyecto que es un hilo conductor, el cual vais a utilizar durante todo el máster para ir aplicando y desarrollando las diferentes asignaturas. Como es un máster exigente, porque lo que pretendemos es que seáis siempre abanderados de IDESIE, porque a la postre una escuela de negocios crece por su prestigio y el prestigio nos lo dais vosotros, pues lo que pretendemos es
exigiros. ¿Y exigiros cómo lo hacemos? Pues haciendo trabajos a nivel personal, trabajos en equipo, exámenes, con la intención de que todos los conocimientos que vais asimilando, pues de alguna forma garanticemos que los habéis asimilado bien y que habéis adquirido esas competencias que necesitamos a la postre para luego trabajar, ¿vale? Entonces, al final, pues bueno, pues pasáis por todos esos procesos de, como decíamos, diseño, construcción y explotación. Incorporamos el módulo de BIM Civil, porque evidentemente es un máster generalista, un máster no solo focalizado en la parte de edificación, sino en la parte de infraestructuras. ¿Por qué? Porque tenemos alumnos que trabajan en estudios de arquitectura, en ingenierías, en empresas constructoras, en empresas de project manager, en consultoras, o sea, en todas aquellas empresas que están focalizadas dentro del sector de la construcción. Entonces, al final, necesitamos formaros para que podáis trabajar en cualquiera de esas empresas. Entonces, al final, el máster está muy completo en eso. Dentro de lo que son la parte de innovación, que viene mucho con la parte de BIM, es la parte de asignaturas, por ejemplo, como bases de datos relacionales. Eso no lo vais a encontrar en otro máster. ¿Por qué? Porque al final nosotros sí hemos dado más importancia, como decíamos, a la parte de la I, de la información, y evidentemente estamos trabajando con bases de datos. Si no somos capaces de relacionar esas bases de datos, la I de BIM va a quedar un poco huérfana. Entonces, al final, esa asignatura es muy importante, ¿vale? Y veréis que no está en ningún programa ahora mismo, en ningún programa de BIM. Otra asignatura que hemos incorporado, que hay alumnos que les encanta, hay otros alumnos que les encanta menos, pero no por ello van a tener que dejar de hacerlo, sino que lo van a tener que hacer, es programación orientada a Revit. Es decir, estamos ahora mismo muy metidos en lo que es el mundo Autodesk. Es decir, casi todas las herramientas ahora que estamos aplicando dentro de los procesos BIM tienen mucho que ver con herramientas de Autodesk. Entonces, una parte importante dentro de nuestro trabajo es automatizar procesos. Es decir, por ejemplo, ahora mismo os pongo un ejemplo, estamos trabajando con Acciona Ingeniería en un proyecto en Canadá y el BIM Manager de Acciona es arquitecto y, curiosamente, se dedica a hacer aplicaciones en entornos de trabajo. Es decir, no se dedica a diseñar, no se dedica a gestionar proyectos, se dedica a desarrollar aplicaciones para que el trabajo que desarrollan sus compañeros se automatice y sea mucho más rápido, ¿vale? Eviten los errores y tal. Pues bueno, pues él no es un ingeniero de telecomunicaciones, no es un ingeniero informático, pero sí ha desarrollado ciertas competencias que le permite desarrollar aplicaciones. Entonces, damos esa asignatura que es programación orientada a Revit, que te permite poder desarrollar aplicaciones en el entorno Autodesk, ¿vale? Es lenguaje de programación César. Luego tratamos lo que es la realidad virtual y aumentada, vemos temas de nubes de puntos con escáner láser, fotogrametría, porque a la hora del levantamiento de modelos digitales ya existentes, al levantamiento de edificios y de infraestructuras existentes, pues evidentemente la tecnología láser, escáner o fotogrametría facilita muchísimo la labor. Os digo por experiencia, cuando iniciamos en esto, que los clientes, cuando les presentabas un contrato y les decías que les ofertabas como opcional la parte nube de puntos, el cliente no lo cogía porque incrementaba, lógicamente, el coste del proyecto. Pero la tecnología está tan al alcance y los costes ahora mismo son tan asumibles que ya se incorpora como parte del servicio que yo te ofrezco. Es decir, ya no te lo meto como un extra, sino te lo incluyo dentro del servicio, porque a nosotros como profesionales nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Si nosotros tenemos que ir a levantar un edificio y generar un as-build de un edificio, el tiempo que vamos a dedicar en todas las visitas y en todas las comprobaciones va a ser muy superior el coste al utilizar una tecnología de, por ejemplo, de escáner láser, que con un alquiler diario de 250 euros mes vas a conseguir tener tanta información a nivel de nube de puntos que te va a facilitar muchísimo la labor y, sobre todo, garantizar la exactitud de lo que estás levantando, ¿vale? Entonces, eso es una pequeña parte. Pero que, viendo un poco lo que es la parte del programa, pues que entendáis que está dividido en esas 4 fases. Vale. Luego aquí, Corina pregunta por la experiencia laboral en empresas enfocadas a 6D y 7D. A ver, nosotros ahora mismo tenemos un acuerdo de colaboración con unas 40 empresas, ¿vale? Y hemos cerrado todo el ciclo de vida del activo. Es decir, que tenemos empresas, acuerdo de colaboración con empresas en fase de diseño, ingenierías, estudio de arquitectura, con constructoras, con empresas de gestión de proyectos como GIL Internacional o
o Mu Project, ¿de acuerdo? Y también tenemos empresas que se dedican al facility, ¿de acuerdo? Propiedades fundamentalmente, ¿de acuerdo? Propiedades y consultoras. Lo que sí te digo que, Corina, que este tipo de empresas generalmente los trabajos que piden in situ, ¿de acuerdo? Porque estoy viendo que arriba pedías la posibilidad de trabajar en online. Bueno, estas empresas trabajan sobre el activo, ¿de acuerdo? Y el activo tiene que ser gestionado, ¿vale? Pero sí, la respuesta es sí. Tenemos empresas propiedades y consultoras que trabajan en el mundo del facility, ¿vale? Pero bueno, o sea, es verdad que ahora mismo sí está habiendo un interés especial por parte de las empresas en ya esa fase de lo que es la explotación. De hecho, nos están llegando muchísimas ofertas de empresas ya que están levantando documentación as-built para poder conectarla con sistemas para gestión de mantenimiento y gestión de activos. Nosotros en IDESIE, viendo un poco el mercado, porque el primer máster que lanzamos, como sabéis, fue en el año 2012, fuimos pioneros en España en la formación, no pioneros en BIM, porque lo que hicimos fue traer a España lo que ya se estaba haciendo en algunas partes del mundo, y en la parte de Facility hemos podido trabajar con empresas españolas de primer nivel y desarrollar proyectos de consultoría en ese área. Eso nos ha permitido dos cosas. Uno, incorporar dentro del programa experiencias ya en ese ámbito, en la parte de Facility, y dos, desarrollar proyectos de innovación aplicando estos conocimientos. De hecho, en muy breve lanzaremos con una empresa muy conocida española un producto de software en el ámbito BIM para la gestión del mantenimiento, donde vais a poder ver vosotros en primicia, los que sois alumnos de IDESIE, cómo es trabajar ya en el ámbito del facility, ¿vale? Entonces, son cosas que son muy novedosas y que en IDESIE hemos poder lanzar gracias a esa experiencia y a esos años que llevamos de bagaje. Incorporamos, hay en España, para que os hagáis una idea, máster muy específicos en Facility Management, en la parte de BIM. Yo os invito a que analicéis esos programas. ¿Por qué? Porque realmente no son máster BIM en Facility Management. Son máster BIM, pero que incorporan cierto contenido para darle esa especialidad de Facility Management. No hay a día de hoy contenido para hacer un máster en Facility. Hay un contenido para dar formación en Facility y algo aplicado al BIM, pero no hay formación exclusiva solo para hablar de BIM en el mundo del Facility. Entonces, al final, nuestros programas son buenos. ¿Por qué? Porque nos centramos realmente en lo que la gente necesita a nivel profesional. Si yo puedo darte una formación en 10 horas, no te la voy a dar en 100. Si tú lo que necesitas conocer en 10 horas te sirve, te voy a aplicar en esas 10 horas lo que necesitas saber. ¿Para qué te voy a dar formación de algo que no vas a aplicar ni vas a utilizar? Entonces, al final, la formación tiene que estar muy focalizada en aquello que yo necesito para trabajar. Si cuando una empresa me llama para trabajar, tengo mucha formación, pero no entiendo qué es lo que quieren que haga, entonces no sé para qué he hecho un máster. Al final, nosotros, las empresas nos conocen por eso, porque nuestros alumnos son profesionales que cuando entran a trabajar dejan muy buenas sensaciones. ¿Por qué? Porque saben lo que piden las empresas y porque además de saber lo que piden las empresas, son capaces de dar más de lo que la empresa le pide. Y eso se convierten en referentes dentro de las empresas. Vale. BIM está muy ligado a tecnología, ¿de acuerdo? Aquí os mostramos algunos de los software que vais a ver durante el máster, ¿de acuerdo? Por aquí preguntan... también comenta lo de Archicad. A ver, el mercado del sector de la construcción está copado fundamentalmente por una casa, ¿de acuerdo? Que es una por Autodesk y luego pues le sigue Bentley, ¿de acuerdo? Archicad, perteneciente a Graphisoft y ahora ya Nemetschek, etcétera, bueno, pues se ha quedado un poquito por detrás, ¿de acuerdo? Nosotros empezamos con Archicad. De hecho, en la primera edición del máster, los alumnos veían 3 software de modelado. Veían Archicad, como decíamos, Revit y Aecosim, ¿de acuerdo? Veían las tres familias. Y Allplan 4, sí, pero nos dimos cuenta de que al final el mercado
pedía manejo de Revit, pedía manejo de herramientas de Autodesk, ¿de acuerdo? Por tanto, al final, pues hemos elegido trabajar con Autodesk, que es lo que al final valora el mercado, ¿de acuerdo? Esa es un poquito la respuesta. Yo soy consciente de que, por ejemplo, en Hispanoamérica ArchiCAD se utiliza mucho, Sí. pero bueno, en fase de Luego, diseño Daniel, también hay un problema que ArchiCAD y Alplan, por ejemplo, no tienen la suite, ¿de acuerdo? Están muy centradas en la fase de arquitectura y había que sumarla, había que luego conectar ese modelo digital con otros modelos elaborados con otro tipo de software, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en la parte de instalaciones o de estructuras. Entonces, bueno, Revit sí que tiene la suite, pues trabaja las 3 disciplinas y bueno, pero en definitiva, el máster utiliza como columna vertebral el software de Autodesk. Un inciso, Fernando, evidentemente esto no es un máster de Autodesk, ¿vale? Porque hay mucho software y lo que hacemos es aplicar a cada proceso la solución más adecuada. De hecho, las empresas con las que trabajamos, cada una tiene sus soluciones, ¿vale? Y adaptamos a la solución de cada una de las empresas. Lo importante es tener claro la parte de procesos. Pero sí es verdad que hay una asignatura en IDESIE, que es una asignatura que puede estar en otros máster, que es la de interoperabilidad. Es decir, nosotros evidentemente trabajamos con diferentes software, pero tenemos que ver si en un proyecto nos encontramos con ArchiCAD, tenemos que ser capaces de saber cómo incorporar ArchiCAD a nuestros procesos y cómo poder intercambiar información. Eso sí lo vemos en el máster. Lo que no vemos es una formación importante en el manejo de software, pero sí vemos en la parte de interoperabilidad cómo podemos interoperar con otros software y cómo podemos intercambiar información. Eso se ve, ¿vale? Muy bien. A ver, todo esto no es posible llevarlo a cabo para muchas personas, ¿de acuerdo? Nosotros actualmente el formato y el enfoque que le damos al máster es un programa dirigido a poquitas personas, ¿de acuerdo? Sobre las cuales podamos prestar un servicio de atención pues realmente personal, ¿de acuerdo? Que conozcamos con nombre y apellidos a cada uno de nuestros alumnos, sus circunstancias, sus deseos, sus anhelos, sus intereses, ¿de acuerdo? Y por tanto es necesario pasar un proceso de admisión. Bueno, con el tema del COVID, una de las 3 pruebas que eran necesarias la hemos suprimido, la prueba escrita, y ahora mismo pues únicamente necesitamos el comité de admisiones valorar vuestras notas y el resultado de la entrevista con un profesor del máster, ¿de acuerdo? El procedimiento es muy sencillo. Tenéis que descargar la solicitud de inscripción que encontráis en la web, ¿de acuerdo? Y nos la remitís junto con vuestro expediente académico, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos las notas y la solicitud de inscripción, nos ponemos en contacto con vosotros para concertar la entrevista de admisión. Una vez que hagamos la entrevista de admisión, el comité de admisiones se reúne y valora vuestra candidatura, ¿de acuerdo? Somos muy rápidos. En cuestión de una semana, como mucho, tenéis la respuesta, ¿vale? Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya os digo que, el procedimiento es tremendamente dinámico y veloz. Una vez que tengáis la respuesta, os damos el plazo de 3 semanas para proceder a la reserva de la matrícula, ¿de acuerdo? Esto funciona, como decía antes, con plazas limitadas. El número ideal es de 15, ¿de acuerdo? Es de 15. Hemos tenido años con 16, 17, 18, pero si hay lista de espera, ¿de acuerdo? Lo normal y el número idóneo es 15. Nosotros tenemos, como decía antes, acuerdos de colaboración con unas 40 empresas y lo que nos gusta garantizarnos es una proporción de 2 por 1. ¿De acuerdo? De forma que, pues que tengamos perfectamente garantizado que colocamos al 100% de nuestros alumnos. Eso no lo podríamos hacer con 50, con 60, con 80, con 100 personas, ¿de acuerdo? Por tanto, ese número, ¿de acuerdo? Pensar en 15. Todavía tenemos plazas disponibles, pero bueno, pues se van acabando. De hecho, ahora mismo al acabar esta sesión tenemos programada 2 entrevistas de admisión con 2 de vosotros, que os estoy viendo por aquí. Entonces, bueno, pues os digo, o sea, hay tiempo, hay plazas, pero por favor, aquellos que verdaderamente estéis interesados, pues tenéis que moveros con cierta agilidad. ¿De acuerdo? ¿Algunas dudas sobre el proceso de admisión?
No hay ninguna duda, está todo claro. La solicitud de inscripción la podéis descargar de la web. Necesitamos vuestras notas, las notas de la carrera, del grado, ¿de acuerdo? Y la entrevista de admisión. Eso es lo que nos permitirá, pues al final, tomar la decisión, ¿de acuerdo? No hay ninguna duda. Muy bien. Bueno, un ejemplo de profesores, ¿de acuerdo? De hecho, aquí hemos puesto como ejemplo a algún antiguo alumno. En concreto, pues estoy viendo aquí a Laura González o a Inés, ¿de acuerdo? Que han sido antiguos alumnos y que, como veis, en muy poquito tiempo, pues han llegado a puestos de responsabilidad, ¿no? En empresas tan relevantes como Foster & Partners, uno de los estudios de arquitectura más relevantes a nivel mundial, ¿de acuerdo? O Ferrovial Agroman, bueno, pues que también es una de las empresas líder en el sector aquí en España y con una gran presencia a nivel internacional, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, en fin, la nota característica de los profesores de IDESIE es su experiencia profesional. Nosotros, ningún profesor es académico, ¿de acuerdo? Ninguno de nuestros profesores es académico, todos son profesionales, todos, absolutamente todos. Por tanto, bueno, pues eso también es una apuesta diferenciadora, ¿de acuerdo? Que no vais a recibir nada que no se pueda aplicar a la realidad. Todo parte de la experiencia, de los problemas del día a día, ¿no? De la satisfacción de intereses de los clientes, de resolver un problema, de enfrentarse a un reto, ¿de acuerdo? Y cómo ellos lo han solucionado. Espera, que tengo una pregunta, me ha saltado. Disculpad, a ver. Milena, ¿qué opción recomiendan para adultos? ¿O dónde podemos encontrar información? Para adultos jóvenes como tú, Milena, te recomendaría o la versión online, ¿de acuerdo? O la versión executive, ¿vale? La versión online o la versión executive. Os podéis plantear la versión full time, ¿de acuerdo? Pero como os decía antes, deberíamos ver vuestro caso a nivel particular, ¿de acuerdo? A ver cuáles son vuestra problemática, vuestra situación personal y ver si tendríais encaje en el full time, ¿de acuerdo? De modo ordinario, a priori yo os orientaría hacia la versión executive o la versión online. Pero como os digo, podemos ver el tema full time, ¿vale? De hecho, os voy a dejar el correo electrónico de Mariel, que es la secretaria de programas, para que cualquiera de vosotros que esté interesado en el programa, en el Master BIM, pues pueda pedirle información pues para full time, para executive o para online. ¿Vale? Y de hecho, como decía antes, ya estamos llegando, el mejor ejemplo es el de Laura, Inés o Federico, que también fue antiguo alumno nuestro, ¿no? Al extremo de que antiguos alumnos ya se han colocado, han triunfado a nivel profesional y ya nos empiezan a pedir alumnos, ¿de acuerdo?, de ediciones posteriores a la suya, ¿de acuerdo? De hecho, ya cumplimos ese círculo virtuoso del alumno que se gradúa y con el paso del tiempo pues vuelve a la escuela a contratar a compañeros, ¿no? Eso ya lo estamos logrando, ¿no? Bueno, y un poquito a título de resumen, ¿no? Atención personalizada, os asignaremos un tutor, la metodología hemos hablado mucho de ella, nos centramos mucho también en completar vuestro perfil técnico con competencias transversales que os aporten valor, nos preocupamos mucho por desarrollar vuestro talento ofreciendo experiencia profesional, ¿de acuerdo? Y luego también, bueno, pues constantemente intentamos, ¿no? Poner a vuestra disposición, bueno, pues aquello que puede resultar más novedoso y por tanto pues organizamos conferencias, seminarios con diferentes profesionales que, bueno, que os cuenten cosas, ¿vale? Que os cuenten cosas relevantes, ¿no? Y por último, ya nos damos un vistazo, bueno, a todo el elenco de empresas que tenemos. Aquí no caben todas, ¿de acuerdo? Hemos puesto pues, algunas más conocidas o más relevantes. También algunos de nuestros clientes, como veis, todos ellos muy conocidos, ¿de acuerdo? Y becas. IDESIE cuenta con una beca de excelencia que se otorga al candidato que obtenga mejor resultado en el proceso de admisión con un importe que equivale al 50% de la matrícula, ¿de acuerdo?
todos los candidatos al máster por defecto son aspirantes a la concesión de esta beca, ¿de acuerdo? La concesión de esta beca, como digo, supone el 50% del importe de la matrícula, ¿de acuerdo? Todos los candidatos que entran en el proceso de admisión, se valora su expediente académico, se valora el feedback de la entrevista y al final pues hay un ganador. El año pasado no, hace 2 hubo 2 ganadores, hubo un empate, ¿de acuerdo? Y se dio el 25 y el 25. Entonces, bueno, pues el año pasado se lo llevó uno. Este año, pues, cualquiera de vosotros puede ser el afortunado, ¿vale? Y bueno, pues una asociación de antiguos alumnos, ¿de acuerdo? En el que nos preocupamos, bueno, pues estar con vosotros, cuidaros un poquito y bueno, y preocuparnos de que estéis conectados con lo más novedoso del sector, etcétera. Bueno, que también bolsa de empleo, os vamos enviando pues todas aquellas ofertas que creemos que pueden resultar de vuestro interés. Bueno, la idea es, como digo, mantener el contacto estrecho con vosotros para ayudaros, ¿no? Para ayudaros y que de alguna manera, pues una vez que entráis a formar parte de la familia de IDESIE, bueno, pues como todas las buenas familias, aunque sean malavenidas, siempre se quieran, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es momento de cuidarse mutuamente. ¿Dudas que podáis tener? ¿Algo que queráis preguntar? ¿Alguna duda en particular? ¿Nadie? Lo tienen todo claro. Muy bien. Bueno, pues somos privada, somos institución privada. ¿Vale? Institución privada. Bueno, pues como contacto ya os ha puesto Marcos el correo electrónico de mariel.gonzalez@idesie.com. Para cualquier duda, pues estamos a vuestra disposición. Y nada, y quedamos a ver si tenemos la oportunidad de conocernos personalmente. Para nosotros sería un auténtico placer. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por la escuela, veros por Madrid. Muchas gracias. Un cordial saludo a todos. Sí. Saludos, adiós, hasta luego.